Programa 13. Sucesiones de números con signo. Ejemplificar cómo se construye una sucesión de números con signo a partir de una regla dada y mostrar cómo se obtiene la regla que genera una sucesión de este tipo. En el curso de matemáticas de primer grado estudiamos las sucesiones de figuras y de números. Ahora extenderemos ese conocimiento a las sucesiones de números con signo. Veremos también cómo las sucesiones han sido útiles para el desarrollo de conocimientos científicos. En una sucesión de figuras existe un patrón de aumento o disminución que permite obtener todas las figuras del conjunto, empezando por la que ocupa el primer lugar de la sucesión. Luego, la que ocupa el segundo, la que ocupa el tercero y así sucesivamente. Aprendimos también que los procedimientos que nos dicen cómo obtener el número que le corresponde a cada elemento de la sucesión de acuerdo con el lugar que ocupa se llaman reglas. ¿Cuál es la regla que permite encontrar el número de puntos de cualquier figura de esta sucesión? Veamos lo siguiente. La figura 1 tiene 5 puntos de color, más 2 puntos blancos, lo que es igual a 7 puntos. La figura 2 tiene 10 puntos de color, más 2 puntos blancos. La figura 3 tiene 15 puntos de color, más 2 puntos blancos. Organicemos los datos en una tabla. ¿Qué observas? El número de figura está asociado con el lugar del término. Todas las figuras tienen 2 puntos blancos, esto es, el número de puntos blancos es una constante que se suma. Por otra parte, el número de puntos de color aumenta en múltiplos de 5. Si los números 1, 2 y 3 del lugar del término se multiplican por 5, se obtiene el número de bolas de color de cada figura. Si a los resultados anteriores le sumamos 2, que es el número de bolas blancas de cada figura, ¿cuál es la regla? Representemos por n el lugar del término. Este valor lo multiplicamos por 5 y al resultado le sumamos 2. De modo que la regla para calcular el número de puntos que tendrá cualquier figura de esta sucesión es 5 por n más 2. Si queremos saber cuántos puntos tendrá la figura 7, debemos sustituir el número 7 en lugar de la n. El resultado que se obtiene es 37. La figura 7 tiene 37 puntos. Algo parecido sucede con las sucesiones de números. Se llama término de una sucesión a cada uno de los elementos que la conforman. En la mayoría de los casos, los elementos son números. Los puntos suspensivos indican que la sucesión continúa. Obtener la regla nos permitirá calcular cualquier término de una sucesión de números. ¿Cuál es el término de la sucesión que está en el lugar 25? A pesar de que los avances científicos demostraron que no era exacta la ley de órbitas planetarias de Titius y Bode, presenta una sucesión de números que ayudó a desarrollar el conocimiento astronómico. Viajemos en el tiempo. En la noche del 13 de marzo de 1781 en Alemania, se produjo un descubrimiento muy importante para la astronomía. William Herschel, organista de profesión pero astrónomo por afición, observó el cielo en un telescopio que él mismo ha construido. Esa noche descubrió entre las estrellas de Géminis un objeto que antes no estaba ahí y que tampoco correspondía con ninguno de sus mapas estelares. La noche siguiente, el astrónomo volvió a mirar la misma zona del cielo y vio algo todavía más extraño. Se percató que el objeto se había movido. En ese momento, Herschel todavía no lo sabía, pero era la primera persona que desde la antigüedad descubría un planeta nuevo. Se trataba de Urano, el 7º planeta de nuestro sistema solar. La distancia de este nuevo planeta es 19 veces la distancia de la Tierra al Sol.
Esto encajaba perfectamente con la ley numérica de radios planetarios de Titius y Bode. No obstante, la aparición, tiempo después, del planeta Neptuno confirmó que la ley numérica de Titius y Bode no predecía con exactitud la ubicación de los planetas. A pesar de esto, esta ley sirvió a los matemáticos y astrónomos para realizar algunos descubrimientos importantes. Por ejemplo, el célebre matemático Carl Friedrich Gauss la utilizó para calcular correctamente la posición del asteroide Ceres, lo que le valió el nombramiento de director del Observatorio Astronómico de Gotinga. En 1776, Titius estableció una fórmula empírica con la cual calculaba las distancias de los planetas al Sol. Esta fórmula, conocida como ley de Titius y Bode, relaciona mediante una regla la distancia de un planeta al Sol, con el orden del mismo respecto a dicho astro. Matemáticamente se trata de una sucesión. En esta fórmula se dio a n los siguientes valores: 0, 3 y así sucesivamente, duplicando cada término posterior. Según la fórmula, a cada valor de n se le suma 4 y el resultado se divide por 10, lo que da como resultado la siguiente sucesión. Al transformar estos números a distancias astronómicas, es decir, tomando como unidad la distancia de la Tierra al Sol, se observó que los valores obtenidos coincidían con la posición de los demás planetas, con una precisión que parecía extraordinaria. La aparición de Urano parecía confirmarlo. Sin embargo, el descubrimiento de Neptuno demostró que esto no era así. Aunque finalmente resultó no ser exacta, se trata de una ley simple y bella, relacionada con una sucesión de números. Conociendo algunos de los términos de una sucesión de números o figuras, podemos encontrar la regla con la cual obtendremos los términos que siguen, sin tener que calcularlos o dibujarlos uno a uno. Veamos ahora una sucesión de números con signo, esto es, que contengan números negativos y positivos. ¿Cuál es la regla que nos permite encontrar los términos de esta sucesión? Veamos. El primer término de la sucesión es el 5. El segundo término es el 1. El tercer término es el -3. Y así sucesivamente. ¿Qué se le tiene que hacer al primer término para obtener el segundo? Una opción es sumar una cantidad. ¿Cuánto hay que sumar al primer término para obtener el segundo? O en otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre esos dos números? La diferencia del primer término al segundo es -4. Y del segundo término al tercero también es -4. ¿Cómo es la diferencia entre estos dos términos consecutivos de esta sucesión? La diferencia siempre es la misma, o sea, que es constante. En las sucesiones en las que la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante, ¿cómo se obtiene la regla? Se obtiene multiplicando el lugar del término por la diferencia de los términos consecutivos. Y luego se suma o resta una constante adecuada. Verifiquemos. El primer término es 5. Para obtenerlo multiplicamos -4 por 1 y al resultado le sumamos 9. La regla para esta sucesión es multiplicar el lugar del término por la diferencia constante y sumar 9. ¿Cuál es el término 30 de la sucesión que se obtiene con la regla -4 por n más 9? Cuentan que en una ocasión, cuando el matemático Carl Friedrich Gauss era niño, su profesor encargó a la clase que sumaran todos los números del 1 al 100. Gauss dio la respuesta casi inmediatamente. ¿Cómo le hizo? Lo que hizo Gauss para calcular esta operación fue abordar el problema de manera diferente. En vez de sumar número a número, encontró una regla que le permitió llegar al resultado de una manera más rápida. Gauss observó que si sumaba el primer número con el último, obtenía como resultado 101.
Después sumó el segundo y el penúltimo término y también obtuvo 101. La suma del tercer y el antepenúltimo término también daba como resultado 101. Gauss multiplicó los 50 pares de números por la suma de cada par. 50 veces 101 da como resultado 5050, que es el resultado de la suma de todos los números naturales del 1 al 100. Vamos a trabajar en otra sucesión de números. Construyamos una sucesión de números de la siguiente manera. Comencemos por elegir cualquier número natural. Este número será el primer término. Para construir el segundo debemos considerar lo siguiente. La regla dice que si el número es impar, lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1, y si es par, lo dividimos por 2. Para obtener el siguiente término de la sucesión, debemos considerar el resultado obtenido anteriormente y se aplican las mismas reglas. Tomemos el número 7, el cual es un número impar. Al multiplicarlo por 3 y sumarle 1, obtenemos como resultado 22, el cual es el segundo término de la sucesión. 22 es un número par, por lo tanto debemos dividirlo entre 2 para obtener el siguiente término de la sucesión, 11. El número 11 es impar. Por lo tanto, lo multiplicamos por 3. Y al resultado le sumamos 1. Y continuamos así. Al parecer, esta sucesión que se ha obtenido con las reglas mencionadas siempre tendrá como último término el 1, pero no se ha demostrado que así sea. ¿Se cumplirá para cualquier número natural? Intenten con cualquier otro número y verifiquen. Aprendimos qué son las sucesiones de números en los que la diferencia entre dos términos es constante. También vimos la utilidad de encontrar las reglas que nos permitan calcular cualquier término dentro de esa sucesión. Para las sucesiones en las que la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante positiva, los términos van aumentando. Para aquellas en las que la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante negativa, los términos van disminuyendo.